Y luego sale en el 44 y, ¿sabes? Tú todavía eres un niño porque tienes 7, 8 años. 44, pues 33, 44, 4 y 3, 7 años. ¿Y qué te acuerdas de tu padre de aquel tiempo después? ¿Fuiste a la Riénaga? Ya has dicho que fuiste porque Sí. te regalaron... Sí, estuve en la... ¿Más de una vez? No, luego fuera he estado, pero no he entrado, más que una vez he entrado, he ido a visitar así, pero ya no, yo no... Con tu padre no. Y luego tu padre sale de la cárcel y es cuando empieza a buscar trabajo otra vez y... Sí. Y has dicho antes que va a trabajar, pues a Urrera... Sí, trabajó en la Urrera, trabajó en Donde Berrio y después en la Orbea. Y luego también estuvo trabajando con vicarios. Con los vicarios también estuvo. Claro, porque... Una temporada que estuvo con ellos también. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y él siguió con su actividad socialista, ¿no? Porque Sí, bueno, ya una vez de eso ya luego dejó, pero tu pensamiento y su ideología era socialista siempre. Siempre ha sido socialista y está como yo, claro. ¿Solía hablar de todas estas cuestiones en casa? No, mi padre en esas cuestiones se ha reservado. No se ha hablado de cuestión de la cárcel, nada, en algún punto, cosa puntual o algún momento determinado, pero lo demás no había una conversación de cárcel. Yo solamente sé que mi padre me dijo una vez que ellos no estaban casados por la iglesia. Ajá. Digo que no, nosotros no estamos más. Me dijo, Fernando, ¿qué? Pues te voy a decir una cosa, ¿qué es? Pues que nosotros no estamos casados por la iglesia. Bueno, pues vale, ¿qué le voy a hacer?